Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Un verdadero placer estar con ustedes a través de esta transmisión en este programa especial. Estamos en la víspera, estamos a pocas horas de un evento importante, de una conmemoración, se puede decir de una celebración. En el año 1821, un 29 de junio, Chiquimula era simple y sencillamente un pueblo. Pero a partir de esa fecha su historia cambió y fue declarada como la muy noble ciudad de Chiquimula. 200 años han pasado y los chiquimultecos nos sentimos orgullosos, felices de poder estar precisamente en una etapa histórica de nuestra ciudad y en un momento único, porque creo yo que serán muy pocos, si no es que nadie va a estar para dentro de 100 años se celebre el tricentenario. Así que, junto con Cooperativa Chiquimulja Micope, quien es la auspiciadora de este programa especial, vamos a conversar con un personaje muy conocido también en la historia de Chiquimula y que ya forma parte de su historia porque desde hace varios años se ha preocupado, se ha interesado y le ha invertido mucho tiempo y recursos de diferente índole a investigar sobre Chiquimula y su historia. Son pocas las personas que realmente pues lo hacen, así que hay que reconocer también esa labor. Nos acompaña el conocido fotógrafo e historiador chiquimulteco Víctor Hugo Lobos. ¿Quién no conoce a Víctor Hugo? Todo el mundo, y más en esta época, ¿verdad, Víctor Hugo? Donde se ha hecho muy popular usted, precisamente porque hay que reconocer, es uno de los personajes, muy pocos creo yo, los hay por supuesto, pero pocos, que se han interesado por investigar acerca de Chiquimula. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Pues contento en este ambiente tan bonito, con gente tan especial, tan profesional, alegre también, ¿verdad? Porque es una conmemoración que sí se está desarrollando con mucha actividad cultural, histórica, con mucha actividad documental, que esto es lo que nos genera la identidad, ¿verdad? Esto es lo que, si esto fuera más, digamos, si esto fuera de una manera permanente, Chiquimula nos cambiaría la fisonomía como ciudad que tenemos. Entonces, para mí es un gusto compartir con usted, con los amigos de Chiquimula, con los que nos vean por las redes. Y sí, la historia de Chiquimula es fascinante, es infinita, infinita. ¿Hay bastante historia de Chiquimula o cree que la información es corta al final, por lo que ha investigado? Sí, realmente yo le encuentro que hay bastante, hay bastante. Lo que pasa es de que tenemos que relacionarla, asociar la topografía, asociar el área donde estamos, asociar los vecinos que tenemos, ¿verdad? Asociar la historia. Ahí es donde surge la información, porque si nos vamos solamente, digamos, a textos oficiales, va a ser limitado, incluso va a ser parcial, pero sí hay bastante, incluso. Ahora, pero ¿de dónde está esa información? El otro día el padre Milton hablaba de cosas muy interesantes, de que está documentada la historia de Chiquimula desde el punto de vista eclesiástico, religioso, con ellos desde 1640. Sí. ¿Hay en otro lado historia? Fíjese que sí. Por ejemplo, aquí cargo un libro que tuve que fotocopiarlo, La civilización romana. Porque Roma invade toda la península ibérica, bueno, invade todo el Mediterráneo y es un imperio civilizador y lleva el modelo del Medio Oriente, por ponerle un ejemplo. El modelo de habitaciones y de construcciones y de ordenamiento territorial lo lleva a España y España nos lo traslada. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo en esta casa, yo no sé si las cámaras lo captan, que estamos en esta puerta que es de medio punto, es un estilo romano. Las casas, por ejemplo, de Chiquimula, las casas en las aldeas, cuando el jardín, una casa donde el jardín sea el centro, ese es un estilo
que nos lo trasladó Roma a España y España a nosotros. Por ejemplo, ese es un pequeño detalle, las casas. La infraestructura, ¿cómo era? Sí, las habitaciones, o el tema que las casas también eran alrededor un cuadro y los corredores ¿verdad? Alrededor. ¿Por qué? Porque Roma también estuvo, Alejandro Magno conquistó Persia, Grecia y todas esas áreas del Medio Oriente, todas esas casas de clima cálido como el de nosotros, tenían ese estilo. Entonces ellos copian ese formato y nos lo trasladan. Las casas, mire, estamos llegando 50 años tarde, porque si esto lo hubiéramos sabido hace 50 años, tal vez muchas casas antiguas se hubieran preservado, se hubiera generado una ley de conservación. Como Antigua, por ejemplo. Como Antigua. Uno va a la Antigua, es un patrimonio mundial. La mayoría de los patrimonios mundiales registrados por la UNESCO son ciudades o sitios construidos por España, de origen o construidos por el Imperio Romano. Tenemos un legado histórico hermosísimo. Tenemos el barroco, tenemos la filosofía griega, el derecho romano, ¿verdad? Tantas cosas que las vivimos. Somos España también, Carlos. Si aunque odiamos, muchos no quieren aceptar en ese sentido, por el que no acepta España, el que odia España, se odia a sí mismo. Por eso no nos encontramos, por eso nos odiamos, por eso vivimos en conflictos. Hemos caído en una trampa generacional, histórica, que no fue casual, fue premeditada. Premeditada que viene desde la independencia. Quien odia a España, se odia a sí mismo. Todos tenemos, si no tenemos algo de genética, tenemos de costumbres, de cultura. Entonces es hora que empecemos a tener esta información, ¿verdad? Que nos valoremos, que quitemos esa diferencia tan grande, tan antigua que tenemos. El tema de España, somos España, somos chortís, somos pocomanes, somos lencas, somos xincas, somos náhuatls también. Eso fue Chiquimula. Cuando viene a España y ve el área, esa era Chiquimula, y sobre esa área cultural ellos deciden hacer el corregimiento en base a lo prehispánico, en base a ese territorio, a ese corredor cultural que había. Y yo me pregunto, ¿qué verían en Chiquimula para volverlo como el centro de ese corregimiento que era tan grande? Porque abarcaba el Progreso y toda esta parte de Jutiapa, pasando por Zacapa, Chiquimula, Izabal. O sea, ¿qué verían para hacer el centro? ¿Regionalmente era algo importante? ¿Geográficamente? ¿O habría otra cosa? ¿Hay algún dato? A nivel de población, ¿era la población? Era considerable, sí, era una zona considerable. A nivel también geopolítico, también somos importantes, seguimos siendo importantes. Estaban las culturas lencas, náhuatl en El Salvador, lencas en Honduras, los chortís alrededor de todo, pocomanes, San Luis Jilotepeque, toqueguas en Izabal. O sea, eso fue lo que vieron ellos, y que geográficamente colindamos con esos grandes sitios, Honduras, El Salvador, la parte oriental, y los españoles vieron que los puertos de ellos llegaron. Bueno, Cortés conoció Honduras, llegaron por los puertos, Puerto de Omoa, puerto donde está el Golfo Dulce, y Acajutla después. O sea, Acajutla, mire, El Salvador es un área sumamente pequeña, es el país más pequeño de América, de toda América, pero tiene unos suelos riquísimos, por eso la cantidad de población ahí. Ellos generaron mucha añil, generaron mucha caña, mucho cacao de mucho valor. Entonces los puertos fueron los que nos dieron a nosotros de alguna manera la supremacía, los puertos, las poblaciones, la cantidad de culturas que habían cohabitando. Eso enriquecía el comercio, las relaciones, la mano de obra que era necesaria. España no masacró, por ejemplo, España no vino a esclavizar, la esclavitud. Chiquimula nace de una ley antiesclavismo, 1549. Ahí se funda el corregimiento de Chiquimula. Digámosle así, pero en números enteros, 1550. Ahí surge Chiquimula. Ahí está, nace 1550. 500 años, creo yo, más o menos.
pero a raíz precisamente de lo que usted me pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Chiquimula es importante? Por todo esto que hablábamos y porque realmente este era el centro, ¿verdad? Incluso en este libro Izagoge Histórica habla que había un líder, se llamaba Chiquimul, joven, dinámico, líder, y los padres lo querían bautizar. Iniciada la colonia, lo querían bautizar y sabían que bautizando a Chiquimul se iban a bautizar todos. Y Chiquimul, ¿te vas a bautizar? Decía, llegaba a clases, pero no era constante. ¿Te vas a bautizar? Sí. El domingo, sí. A lo mejor fue en la iglesia vieja, ¿verdad? Que esperaban que llegara. Y llegaba el domingo, esperaban a Chiquimul y Chiquimul no llegaba. Se resistía, ¿verdad? Es unas cosas curiosas de la historia. Interesante realmente. Bueno, esa es parte de la historia de cómo surge Chiquimula, su corregimiento. Estamos hablando años antes, por ejemplo, por supuesto, del tema de la ciudad, de la elevación. Sabemos por qué fue destruida la primera ciudad, los terremotos y todo lo que pasó. El 2 de junio de 1765 se da el traslado a la nueva ciudad. En ese momento pues no era ciudad. ¿Por qué desde ese momento no empezó la búsqueda porque Chiquimula fuera declarada ciudad? ¿Qué cree usted? Buena pregunta. Por un hecho natural, un sismo, ¿verdad? Se destruyen las construcciones y Antonio José de Ugarte, que era el corregidor, termina por convencerse porque ya él tenía la intención de trasladar a Chiquimula donde está actualmente el Calvario. Era un barrio bonito, ya tenían la entrada de agua del Tacó. Pero el Calvario sí estaba ahí, ¿verdad? El Calvario era el barrio, durante la colonia, el Calvario era el barrio más lejano. Más lejano. Más lejano. Y siempre estuvo esa costumbre. Sí, bíblicamente de donde sale, digamos, donde condenan a Jesús, por eso los Viernes Santo, ¿verdad? Se condena, se crucifica, se hace la escenografía esta. Es un tipo de evangelización plástica, ¿verdad? Mostrar la condena, el juicio de Jesús, y lo trasladan al Calvario. Bíblicamente era así, al que estaba afuera, el Calvario quiere decir calavera, estaba afuera de la ciudad. Entonces, por eso el Calvario quedó durante la época colonial afuera de la población. Era un barrio marginal. El Tacó, todavía están ahí las ruinas de la tragedia de donde se recolectaba el agua, luego pasaba por un desarenador, es una pila donde se asientan las ramas, basura, raíces, y continúa el agua limpia, y a través de un acueducto de barro lo llevaban al Calvario, y lo llevaban a la pila que estuvo en el Calvario, y lo llevaban a la iglesia vieja. Ya Antonio José de Ugarte, antes del terremoto de 1765, ya había pensado trasladar, hicieron unas construcciones frente a la pila, frente a la plaza, frente al Calvario. La gente no se quería trasladar. En ese tiempo estaba en la iglesia vieja, durante la colonia, digámoslo así, varios barrios. La Santa Cruz, San Sebastián es el patrono contra las enfermedades, contra las epidemias precisamente. Antes fuimos atacados siempre por epidemias. El barrio San Nicolás Obispo, que era el más importante, que pudo haber sido alrededor de la iglesia vieja o al este de la iglesia vieja, donde hay un cementerio nuevo, un cementerio privado, mejor dicho. Es zona 5, ¿no? Exacto. En ese, donde está ahora, cercano al río, esa área del cementerio privado, ahí vivía el corregidor Antonio José de Ugarte. Él tenía ahí a la vista una gran parte de las vegas que el San José regaba, y era un área espectacular, una vista espectacular, espléndida. Pero tenían el temor de que en esa área, exactamente al oriente de la iglesia vieja, se forma un remanso, el río San José. La gente puede ir a ver todavía, ahí está el remanso. Y estaba comiéndose el terreno. Y ese era el temor de él. Y en 1759, él quiere trasladar a Chiquimula hacia la parte nueva, hacia el Calvario. La gente no se quiere ir y no se fueron. Construyeron las casas reales, construyeron cárceles. Seguramente vivió gente ¿verdad? Alrededor del Calvario, pero la mayoría de la población permaneció ahí. Hubo un tiempo que le decían a Chiquimula San Nicolás Obispo de Chiquimula, los escritos antiguos lo dicen. Y es porque pudo ser, según Aníbal Chajón,
pudo ser que inicialmente Chiquimula se llamó así, San Nicolás Obispo. San Nicolás Obispo es el santo de la Navidad, el que regala. Pudo que ser popularmente o comercialmente conocemos como Santa Claus. Santa Claus. Ese pudo haber sido el barrio del centro, ¿verdad? Pero, como le digo, lo que usted me dice sobre el traslado es cierto. Se ganaba Chiquimula el título de ciudad, porque haberse trasladado después del terremoto el 2 de junio de 1765, haber trasladado las calles, haberlas trazado. Antonio José de Ugarte, el corregidor, tuvo que pagar 2 de junio. Los que vivimos aquí prácticamente en América, ¿verdad? Sabemos el calendario agrícola, que el 2 de junio ya la milpa ya está prácticamente de un mes de crecida, pues, porque el 3 de mayo se siembra. Él tiene que pagarle a la gente que tiene sembrado en el llano, le decían a Chiquimula, así se llamó antiguamente. Ya habían sembradíos de caña, habían sembradíos de maíz, habían árboles de nance. Es un detallito que tenemos, el nance es una planta nativa. Él paga todos esos terrenos que tuvo donde trazó las calles a cordel al estilo romano, de calles de norte a sur y de oriente a poniente, y dejando al centro una plaza enorme, el parque actualmente que conocemos, una plaza enorme, los poderes políticos, religiosos, los poderes comerciales a los lados. Todavía hay un nombre de un nombre en inglés, el otro es chino, y los grandes. Aquí tenemos en Chiquimula simbólicamente a las potencias, ahí de un lado una, de un lado la otra. Lo religioso y lo político también separados. Esa plaza, ¿verdad? La plaza siempre ha servido para tipo social, con aglomeraciones. Imagínense, antiguamente era la forma de reunirse con el cielo ¿verdad? A la vista. Siempre, generalmente colocaban una fuente, porque la fuente, en la antigua sí permanece la fuente, en la fuente hay dinamismo, el agua por gravedad la traían, y pues en Chiquimula tuvo fuente antes de que tuvieran ese kiosco. Entonces se merecía Chiquimula el título de ciudad, pero no estaban las condiciones. Seguía siendo la sede del corregimiento de Chiquimula, el pueblo de Chiquimula, llamado así, que tampoco era mal el título. Iba creciendo, iba desarrollando, hasta que aparece un personaje. Aparece un sacerdote. Habla el padre Milton con 26, 27 años, con mucho vigor, con una gran fortaleza, con una gran intelectualidad, y empieza a trabajar por eso. Luis Hermosilla Arreaza, nacido en el corregimiento, porque San Agustín Acazahuastrán formaba parte del corregimiento de Chiquimula, ¿verdad? Era Chiquimula prácticamente. Sí. Y empieza este hombre a trabajar. ¿Qué motivaría a Luis Hermosilla para empezar a hacer ese trabajo que alcanzó su objetivo 1821, ya siendo él diputado? Fíjese que él nació en un momento de la historia de América, digámoslo así, o de Chiquimula, interesante. El papá de él fue militar, recuperó el puerto de Omoa de un ataque y de una ocupación inglesa. Los ingleses hicieron quebrar al imperio español, tanto en alta mar, lo hicieron quebrar. 300 años de guerras desgastaron a España. Luis Hermosilla, Miguel de Hermosilla, el papá de Luis, defiende y recupera el puerto de Omoa de las manos de los ingleses. Luis Hermosilla sabe ese acto heroico que tuvo el papá. Pero ¿qué pasaba? Que ya Inglaterra, ¿verdad? En 1763 le arrebata en una guerra a Francia todas sus posesiones en América, en África y en Asia, y en la India, perdón. Entonces, Napoleón Bonaparte sabía que le habían arrebatado a Francia todas esas tierras, todas esas, sitios ocupados por Francia. Cuando se da la Revolución Francesa, 1789,
surge Napoleón, ¿verdad? Después, pocos años después, que por cierto la Revolución Francesa a los 6 años vuelven a las monarquías, pero 1500 años de monarquías se empiezan a quebrar, 1776, con la... No es independencia de Estados Unidos, es la naciente nación de Estados Unidos, son 16 grupos, digamos, colonias. Nace Estados Unidos, empieza a resquebrajarse las monarquías de tanto tiempo y empiezan a hacerse parlamentos. Ahí es cuando Napoleón, por hacerle la guerra a Inglaterra, hace un bloqueo económico contra Inglaterra. Portugal no entra al bloqueo, sigue continuando con el comercio con Inglaterra. Entonces Napoleón quiere invadir Portugal y pide a España que le den pase a las tropas para invadir Portugal, porque Portugal continúa negociando con Inglaterra. Pero él ya pasando por, hablándolo a grandes rasgos, porque hicieron tratados, Napoleón coloca a los dos reyes, a Carlos IV y a su hijo Fernando VII, y los dos no hayan qué hacer, Napoleón les pide el poder y se lo terminan, le dicen que decida él, y Napoleón magistralmente les quita el poder y se lo da a su hermano. Ocupa España en 1808. Ahí se da un vacío de poder, ahí es cuando empiezan en América, ese vacío de poder se supo en América y empiezan los países a quererse independizar. Que dijeron, este es el momento, este es el momento de liberarnos, de no pagar impuestos, de hacer nuestro sistema político. Sonreían con el comercio inglés, comercio legal, comercio ilegal. España prácticamente estaba debilitada. Sí, imagínense con un océano de por medio. Entonces, Luis Hermosilla, educado, puede ser que entre 1802 y 1811, Luis Hermosilla haya estado en la Universidad de San Carlos o se haya ido a Nueva España, a México, a estudiar. Luis Hermosilla estudió Derecho Canónico, Derecho Civil, Filosofía. Él sabía latín, él hablaba latín, él sabía lo que quería decir cada concepto. Él regresa de 1811 y es nombrado a los 27 años párroco de Chiquimula, de toda esa gran extensión. Bajo la administración de él estaba San Luis de Lotepeque, una población enorme, Pocomán, que por cierto estos pocillos es un estilo vidriado, se le llama, bría. Eso lo hacen los pocomanes. Este seguramente es hecho en San Luis de Lotepeque. Esto lo saben, esta tecnología la saben los chortís, pero no la ocupan, no la utilizan el tema este vidriado, porque no les es funcional. Los chortís hacen vasijas, más rústico. Hacen vasijas, pero no le ponen el vidriado. Aquí pues estamos en un restaurante y pues es bonito, brilla. Tenía San Luis de Lotepeque, tenía Esquipulas, que toda la vida, desde 1595 Esquipulas se disparó con las romerías, fuertísimo. Y Jocotán, el área Chortí, fuerte también. Entonces Chiquimula era fuerte. España estaba bajo asedio de tropas españolas, 1808 a 1812. Pero le exigen a Napoleón que haga un parlamento, que pida representantes de las provincias, tanto de España como de América. Ahí les dan a América toda la ciudadanía española, participación, ¿verdad? Que promulguen leyes, y es cuando Hermosilla queda electo por primera vez en 1812, pero no puede ir porque está ocupada España. Los españoles están en un pedacito, así como aquí esta mesa, en un pedacito que se llama Cádiz. Es un puerto pequeño, amurallado. Incluso los ingleses ayudando, ¿verdad? Porque estaba Napoleón ocupando todo, y los ingleses, como estaban en guerra con Napoleón, estaban aquí ayudando a que las cortes se llevaran a cabo. No queda electo Luis Hermosilla para ir a representar a la provincia de Chiquimula, España. Sin embargo, no puede irse por el problema que hay bélico. 1813 logran sacar, digamos, a las fuerzas españolas, y entonces llega Fernando VII y se queda, desintegra las cortes e inicia una persecución contra los congresistas, digamos, o los parlamentarios, contra los asistentes. 300 diputados, unos liberales, otros absolutistas, unos que querían leyes, otros que querían que regresara el rey, ¿verdad? Ahí es donde desaparecen, donde ya no encuentra en las cortes en Cádiz, ¿verdad?
Porque según me parece, la presentación esa la hace con Cortes, pero ya en Madrid. Pues esa es una versión. Bueno, 1812 no logra irse. En 1813 entra, desde 1813 a 1820, Fernando VII continúa la monarquía, pero el general que estuvo cuidando, organizando las emboscadas en toda España se llamaba general Rafael del Riego. Él exige al rey que permita que las cortes continúen. Entonces es cuando en 1820 convocan a elecciones y Luis Hermosilla vuelve a quedar, y ahí sí, en diciembre se tiene que ir Luis Hermosilla. Logra viajar, un viaje arriesgado, un barco de 21 metros, había que dejar su testamento hecho, tenía que conseguir el dinero, no lo tenía, se va en diciembre, llega en febrero, se integra a las cortes, ya habían iniciado, y es cuando él presenta en mayo la solicitud de que Chiquimula se le dé el título de ciudad, a Gualán, Zacapa y Quesaltepeque los títulos de villas. Son lugares estratégicos, siguen siendo lugares estratégicos. Gualán, que, ¿verdad? Yo en mi cabeza, Carlos, uno soñador, iluso. Yo soñaba con que vinieran los alcaldes de Quesaltepeque y de Gualán y de Zacapa y se reunieran los 4 alcaldes, ¿verdad? Eso sería un símbolo bellísimo, pero es solamente en mi cabeza porque mire, si se da cuenta, Gualán, Zacapa, Quesaltepeque, Chiquimula, estamos en un área a los puertos y un área importante, siguen siendo ciudades, pueblos importantes. Él sabía el concepto de ciudad. El concepto de ciudad encierra en un lugar donde haya, primero, que hayan todos los servicios básicos, que haya un ordenamiento, que haya un ornato, que los derechos se respeten. Yo no puedo tomarme su café porque yo tengo el mío. O sea, respetar los derechos de los otros, vivir en armonía, con leyes. Prácticamente viene a ser un proceso, un concepto que siempre es un desafío, ¿verdad? Un desafío. Y también, hay que ser honestos, no pudo pedir más. Él en diciembre de 1821, él les manda una carta al ayuntamiento de Quesaltepeque y les dice, hubiera querido hacer más, pero no me... Hermosilla no viene a celebrar junto con el pueblo esos ascensos, a Villa, a estos municipios y a Ciudad de Chiquimula. Pues la historia no lo relata, ¿o sí? Qué interesante lo que usted dice. No puede, no viene. No viene. Él ya nunca más regresó. Nunca más. No era el plan quedarse. El plan se abortó. No era el plan quedarse allá. El plan era pedirlo, que se lo dieran, logró el objetivo y viene la carta. Y viene resuelve la notificación. Y se leen en las misas, en los avisos parroquiales. Era el único medio de comunicación y lo leen. Debían leerse en toda América las resoluciones de las Cortes de Cádiz y se leyeron. Él continuó en las cortes continuaron. En septiembre, en septiembre, él junto a otros diputados envían una nota porque se dan cuenta que se da la independencia en Guatemala y envían una nota felicitando. O sea, Hermosilla era un hombre limpio, íntegro. No tenía participación. Él, un hombre hecho en filosofía, detrás de él estaba Platón, Aristóteles, Sócrates, los filósofos, el derecho romano. Él sabía, él no peleó, no trabajó ni siquiera por la iglesia, ni siquiera por Roma, ni siquiera para él, ni siquiera para su familia. Él trabajó para Chiquimula. Esa es la gran virtud que tiene él. Creo que se enamora él de Chiquimula cuando viene, cuando lo nombra sacerdote, recorre las calles, se da cuenta de la importancia, un hombre visionario, íntegro, se conjugan una serie de factores que al final lo llevaron a él a obtener esto. Uno se imagina la elocuencia con la que él enfrenta a las cortes y él pide eso y al final cómo lo consigue. Por eso digo, al final la historia de Hermosilla como que termina trágica, ¿no? Es una historia que termina trágica porque Hermosilla no se sabe cuándo muere. Sí, es una historia que termina triste realmente.
Yo le hice una carta a él en el 2016 porque me conmovió, no me imaginé que terminaba la historia así, que él moría. Y moría en pobreza porque él pedía dinero, que le regresaran, no para él pedía para poder regresar a Chiquimula. Mire, Hermosilla se hizo sacerdote, Hermosilla maduró en torno a Chiquimula desde 1811, como usted bien dice, teniendo 27 años a 37 años, Hermosilla, su objetivo fue Chiquimula. Seguramente el tema pastoral era el más importante. Reconstruyó el Calvario con ayuda de todos. O sea, él tenía una gran simpatía. No hay registro de conflictos, por ejemplo. No hay registro de que él abandonara. O sea, impecable. Y sabe una cosa que me llama a mí poderosamente la atención, porque aunque son otros tiempos, ¿verdad? Pero hoy vemos cualquier logro, los políticos, porque al final de cuentas él hubo un momento en que se convierte en funcionario público al ser diputado, ¿verdad? Víctor Hugo, no hay ni una fotografía de Luis Hermosilla. Ni siquiera la iglesia la tiene. O sea, el hombre no, en aquel tiempo con lo que hubiese, ¿verdad? Pero no hay ni una fotografía de él. No sé si usted ha intentado buscarla. No, bueno, no existía, digamos, la fotografía en esa época. Lo único que existían eran pinturas, ¿verdad? Los reyes, todos los nobles se mandaban a pintar. Los pintores sí siempre han existido. Puros retratos. Pero retratos, incluso se dice que todos los reyes salen ¿verdad? Con la boca cerrada porque antes sin antibióticos, un malestar de muelas había que quitarlas, entonces muchos no tenían algún diente y por eso salen todos serios, ¿verdad? Porque ese fenómeno, el tema de los antibióticos que vino prácticamente a cambiar el mundo, a subirnos el nivel de la esperanza de vida. Pero sí, Hermosilla muere y el vicario de él, el sustituto, asume la responsabilidad y se queda. Y no se sabe de él, como usted dice, ¿cuándo murió? Posiblemente en 1822, un año después. O sea, tuvo problemas. Nadie quiere morir. Tuvo problemas. Yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué ninguna institución lo asumió? O si lo asumió, ¿por qué enfermó? ¿Por qué muere? Si murió en pobreza, si murió abandonado, si murió en la calle o en un hospital. O pudo haber sido hasta de tristeza de que ya no pudo regresar a su pueblo, sí, ¿verdad? Sí, 11 años de ser sacerdote, encargado de unas parroquias importantes. Definitivamente que es fascinante, Víctor Hugo, poder conocer esta historia que al final, como decíamos, termina de una manera pues trágica, no grata y tal vez hasta no justa, ¿no? Con Luis de Hermosilla, ¿no? El hecho de no conocer exactamente su fecha de muerte, el lugar donde están sus restos, no hay ningún registro de eso, ¿verdad? Entonces no es muy triste. Sí, no hay ningún registro. Seguramente fue enterrado sin mayor, digámosle así, protocolo, sin mayor reverencia. A lo mejor se supo que fue incluso a España a buscar. Fíjese que esa sería buena iniciativa, Carlos, tramitar o ¿verdad? Relacionarse, hablar con la Embajada de España, ver la posibilidad de que tal vez traer sus restos o ubicarlo en primer lugar. Ya en 1821 sí ya hay registros bastante recientes, pues España tiene registros desde la época medieval, pero sí pienso que sí, ni se podría. La iglesia lo tiene, ¿verdad? Porque hablando con el padre Milton también él afirma que no hay información. No, la iglesia se quedó así, había un vicario, tengo el nombre, Julián Alfaro, que fue el vicario del padre Hermosilla, y dice textualmente, antes de ausentarse para ir a la península, es decir, él es el que se queda sustituyéndolo, pero ellos esperan que él allá esté bien, pues era un diputado, era un parlamento, eran las Cortes de Cádiz, el proceso de España de revolución, de independencia continuaba, las Cortes eran importantes, el tema de las leyes, se anulaban ya los señoríos, el tema de tomar las tierras
¿verdad? Solo porque era de la nobleza. El tema de la nobleza se terminó, realmente era algo prácticamente fabricado. Nadie viene, bueno, todos venimos de Dios, pero antes se creía que la monarquía era instituida por Dios, que esos reyes Eran puestos por Dios. eran puestos por Dios, y entonces ellos se quedaban sólidos, la gente... Había un respeto, ¿no? Sí, imagínense querer cuestionar la voluntad de Dios, era difícil, ¿verdad? Ahora, usted lo dijo hace un tiempo y lo han expresado algunas otras personas. Chiquimula ha sido injusta con el hombre que, puede ser sin querer y por desconocimiento, ¿verdad? Con el hombre que la llevó a ser ciudad y que buscó su mejoría, con Luis Hermosilla. ¿Cómo cambiar esta situación? Entiendo que ahora se va próximamente a inaugurar un busto, hay una avenida, la Séptima Avenida, lleva el nombre de Luis Hermosilla, pero ¿cómo poder cambiar eso y también que el chiquimulteco y que Chiquimula en su historia reconozca a Luis Hermosilla? Mire, creo, Carlos, de que tal vez no fue injusticia, tal vez fue lo que nos ha dañado tanto nuestra identidad, que es olvidar el tema de la historia en el sistema educativo, no profundizar. No hay ni una escuela que lleve el nombre de Luis Hermosilla. Eso, mire que sí, interesante lo que dice. Así de sencillo. Pero sí, a mí me agrada esta noticia que le voy a dar. El director del CUNORI, el ingeniero Filiberto Coy, yo lo acompañé. Él hizo la propuesta a la Corporación Municipal en pleno para que se le rindiera un homenaje a Luis Hermosilla con un monumento. Creo que fue una idea genial, una idea justa, una propuesta justa, un acto que ahí sí que es un resarcimiento honorífico, ¿verdad?, a este personaje. Creo que por ahí va a ser tal vez el primer símbolo importante que tengamos los chiquimultecos, porque Luis Hermosilla fue alguien que hizo mucho por Chiquimula. Entonces, de ahí podría nacer incluso la orden. Creo que también el director, no estoy plenamente seguro, pero también él planteó la posibilidad de que se funde una orden que se llame Luis Hermosilla, que también sería... Para un chiquimulteco destacado, sí, ¿no? Que sí, esté aportando, sí. Así como está la muta de oro y el collar Sí, chortí, sí, pues sí. pudiera ser una paralela, ¿no? Sí, y ver el monumento en la plaza de Chiquimula va a ser también, nos remite a la historia. Mire, los monumentos, usted vaya a cualquier pueblo y busque los monumentos, y en los monumentos usted va a ver de qué se trata esa ciudad, cuáles son los valores de esa ciudad, qué inclinación tiene esa ciudad. Los monumentos son importantes, los monumentos nos hablan no solamente de ese personaje, sino que de la historia de la región. Entonces, encontrar un monumento de Luis Hermosilla frente a la plaza, o no sé dónde realmente la van a terminar colocando, va a ser un paso importantísimo. Tanto la propuesta que hizo el director del CUNORI, que para mí fue genial, como de la Corporación Municipal, de haberla tomado en cuenta y ejecutarla. Y ese puede ser un punto del cual cuando Dios primero termine esta pandemia y regresen las clases presenciales y pueda regresarse a la vida normal, hasta que las mismas maestras van a hacer un tour por el parque, si iba a estar en el momento, y hablarles de Luis Hermosilla, ¿verdad? Este fue el hombre que luchó porque Chiquimula hoy sea una ciudad, el que consiguió, sería, yo creo, retribuirle realmente muchísimos años después, y ya ni él ni sus descendientes, creo yo, lo verán, o pues ser un poco justos, ¿no?, con Luis Hermosilla. Sí, justos con Luis Hermosilla, justos con la historia, justos con Chiquimula. Y lo que usted dice, Carlos, es central: incorporar al sistema educativo, al sector educativo. Nosotros como CUNORI, yo trabajo con CUNORI como promotor cultural. Con CUNORI llevamos casi 4 años llevando población educativa a la Iglesia Vieja. Ahí hablábamos, bueno, usted también fue invitado, muchas asociaciones, colegios. Yo agradezco a esas maestras
y maestros y directores y supervisores que se interesaban porque fueran a hablar. Era un espacio educativo, era un espacio, una herramienta más, ¿verdad? Esa herramienta necesaria que existan en los pueblos. Ahora se abre el espacio a la plaza de Chiquimula, ¿verdad? Sí, el sector educativo es central porque el sector educativo tiene organizados los grupos. El sector educativo llegan los estudiantes y los estudiantes, si la información que se les dio les interesa, entonces ellos lo trasladan a sus papás. Entonces ahí ganamos que se informa el estudiante y se informan los papás y se informan los hermanos, y esa cadena es sumamente valiosa. Un círculo que se amplía, ¿verdad? Se amplía. Entonces ahí es donde estamos generando identidad. Yo espero que Chiquimula de ahora en adelante, ¿verdad?, seamos distintos. Reconozca su historia. Sí, que diga, tenemos historia, busquémosla, como Cunori. Nosotros, en lo personal, y yo sé que el director y el grupo que estamos ahí en comunicación, y todos en general, los docentes de alguna manera, estamos interesados en brindar ese apoyo. Es obligación de la academia realmente hacerlo, y lo hacemos con gusto, no por obligación. Ustedes como medios de comunicación, ¿verdad?, cada quien por su lado, ¿verdad?, vamos haciendo un soporte, un tanque de pensamiento. Y vamos haciendo fuerza realmente, ¿verdad? Sí, sí. Pues ojalá, realmente ahí está planteada la historia de la ciudad, el aporte de hombres como Luis Hermosilla, que al final, pues nosotros los chiquimultecos debemos realmente de valorar, de darle su lugar. Chiquimula es muy rica en su historia y pues ya no debemos ser desapasionados en ese sentido, en no conocerla, al contrario, ¿verdad? Es una ciudad que merece que sus ciudadanos, que sus vecinos, que sus hijos la conozcan, y la conozcan muy profundamente. Ya en la parte final, Víctor Hugo, ¿qué ciudad comenzó después del movimiento y qué ciudad se fue formando? ¿Qué datos hay de la Chiquimula después de 1821 y luego ya empezar el 1900? ¿Hay alguna información al respecto? Fíjese que, bueno, realmente yo quisiera darle buenas noticias, digamos, pero no tengo, que yo conozca, no tengo información que Chiquimula después de la independencia floreció. Al contrario, se anula, por ejemplo, la alcaldía indígena. ¿Desaparece el corregimiento? No, continuó el corregimiento, 1848 más o menos, continúa todavía. 30 años después. Sí. 1825 la Constitución rebaja, sin saber que Chiquimula ya era ciudad, no rebaja, sino que le da el título de villa. Y villa es un título anterior a ciudad, porque villa más que todo tiene que ver con que es un lugar importante de paso, que es propicio para generar comercio, para generar los que se encuentran los servicios básicos. O sea, una vía, España, Sevilla fue vía, pues de ahí, o sea, lugares importantes. Pero no sabían en Guatemala que Chiquimula ya era ciudad. No la reconocen. No la reconocen los mismos hijos de españoles, que por quererse quitar al sistema español empiezan a hablar mal de la patria que los trajo a América. En Chiquimula en 1821 ya casi no habían españoles, quizás ya ni habían criollos, hijos de españoles que vivían aquí. Empiezan a nacer los hijos de esa mezcla, ¿verdad? Ya es una nativos de acá y los españoles, y empiezan a surgir esos apellidos, ¿no? Sí, Chiquimula, el rostro de Chiquimula es mestizo, es indígena. Aquí había mucha presencia de nativos, por eso fue hecho corregimiento y no alcaldía mayor. Por ejemplo, las alcaldías mayores eran donde más había presencia europea. Chiquimula no. Tenemos de población europea, ¿verdad? Todos somos mestizos. Pero sí, nuestro rostro ya era propio. En 1821 ya no habían españoles que uno dijera así como aquí, que anden un grupo de turistas y diga uno son españoles. Ya no, ya teníamos vida
prácticamente vida propia. Vida propia. El tema de los caminos reales, el tema del Golfo Dulce, estacionarse en estas áreas que venían de Acajutla. ¿Sabe con quién hemos sido hermanos, Carlos? Bueno, con los dos países, pero hermanos cercanos que tenemos mucho es con El Salvador. Mire, del Salvador, muchas familias han venido de El Salvador, otras han venido de Honduras. Nosotros no podemos vernos, tenemos que vernos como hermanos realmente, porque Chiquimula colindamos, tenemos 3 fronteras y se va para una 4ª, tengo entendido, en Esquipulas. Entonces, sí, ya la fisonomía de Chiquimula es así, pues somos mestizos. El monumento, el rostro de Luis Hermosilla que se va a colocar ahí es de un mestizo, no es español propiamente ni tampoco nativo, o sea, se buscó que fuera mestizo. Ahora, ¿quiénes son y en qué momento se traza la ciudad? Porque se habla mucho de ese trazo tan fino, distinto, perfecto. ¿Quiénes se encargaron de ellos y en qué momento surge eso? Fantástica la pregunta, porque tiene 2 respuestas. Una es Vitruvio, un arquitecto romano, pues, antes de, creo que años 50 a.C. Vitruvio, el gran arquitecto romano, dice él, que las calles se hagan, ¿verdad?, buscando los vientos de norte a sur y de este a oeste. Que las entradas, bueno, dependiendo también del sol, del clima, pero así se hacía. En el centro el vacío, ¿verdad?, a los lados los solares, y así se le dieran más o menos, era un promedio creo que de 20 por 40 cada predio que se daban. Ese ordenamiento se lo trajo España. Por eso es de que vamos a la Antigua y uno dice, ve, las calles y avenidas son iguales. Iba uno al Perú y las calles, dice uno, igual que Chiquimula. Cada quien en su nivel de desarrollo, pero es origen romano. Ahora, para el traslado de Chiquimula, 2 de junio de 1765 hasta 1780, que ya la población de Chiquimula ya está en el nuevo sitio, ya de primero que fue el Calvario, un barrio marginal, ya queda la iglesia vieja, el centro, como barrio marginal, y ya el centro se trasladó también con el mismo formato español, no se conocía otro. Porque el formato prehispánico, lo vamos a contraponer, el formato prehispánico que existía antes de la venida de los españoles era que venía el abuelo y se asentaba aquí en el centro y se casaba el hijo con otra muchacha de una familia o la hija con alguien y el abuelo le daba una parte y entonces así se empezaban en torno a la casa del abuelo. Así era el formato prehispánico. Por eso, yo lo digo con todo respeto y también con conocimiento, por ejemplo, hay algunos callejones en el barrio La Democracia que continúan con ese formato prehispánico, donde está el abuelo, le daba a los hijos, sin embargo, le cayó encima el formato romano de calles, entonces quedaba una sola salida. Así era, ¿verdad? El formato prehispánico tenía una sola salida por cuestiones de seguridad, de ubicar bien la entrada. Por eso se formaron tantos callejones, ¿verdad? Todos esos callejones. Sí, pero es interesante, mire cómo nos enriquece. Yo adoro el barrio de La Democracia porque es la reserva cultural de Chiquimula. Es historia pura realmente el barrio de La Democracia. Ahí desde están, su pilona, sí, aunque ya no hay viviendas. Las comidas, Carlos, mira, las posadas se chocan en diciembre. Y había, desde el periodo prehispánico habían procesiones. Vienen los españoles y cargan las procesiones católicas porque también era una forma de evangelizar. Uno muestra una exposición plástica, escultura, es mostrar arte, mostrar un sentimiento, mostrar ¿verdad?, cualquier hecho histórico. Esa era la intención. Entonces en La Democracia están los callejones, interesante, porque ahí podemos el formato posiblemente prehispánico o probablemente. Ahora, algo que a mí me entristece decirlo, y usted lo ha dicho abiertamente y lo dijimos al principio, es el tema de que nunca hubo una preocupación por formar una institución que se encargara de velar por toda esa parte histórica, que se cuidara el centro histórico de la ciudad.
una unidad de conservación, ¿verdad? Como por ejemplo lo tiene Antigua. En Antigua no hay casas de segundo nivel, se ha preservado muchas cosas. ¿Por qué en Chiquimula no se hizo esto? Es que esta pregunta que usted hace es prácticamente a mí me duele, Carlos, porque esto que estamos hablando debió haberse hablado hace 50 años. Ya, mira, hay unas casas que se han derrumbado y ahora se han convertido, bueno, sí, también en centros comerciales. El tema del desarrollo, ¿verdad? Las ciudades se van convirtiendo en ciudades comerciales. Pero Antigua, ¿qué más Antigua que es comercial y mantiene su infraestructura de lunes histórica, a domingo, colonial? de lunes a domingo, la Antigua no pierde su fisionomía, su belleza. Su belleza es el atractivo, ¿sí? 50 años tarde estamos grabando esto, porque sí, como usted bien dice, unidad de conservación patrimonial. Totalmente. Debió ser así, las casas sí teníamos un centro histórico. Y creo que eso ha sido definitivamente una falta de las autoridades históricamente. Y aquí ahí sí que al que le venga el guante que se lo plante, pero es la realidad de que todas las autoridades anteriores nunca pensaron en esa Chiquimula histórica, importante, colonial, y todo eso que traíamos, ese bagaje histórico, no se encargaron de cuidarlo, ¿verdad? Y entonces, desgraciadamente, hoy encontramos una ciudad pues, con muchos problemas, incluso hay un edificio en el centro de la ciudad con una altura impresionante que rompe con toda la infraestructura. En fin, esa es nuestra realidad. Hemos perdido mucho de nuestra riqueza arquitectónica, colonial, histórica. Gracias a Dios todavía nos queda un pedazo del puente del Molino, sí. que aunque data de los inicios de 1900, ¿verdad? Pero ahí está, ya va a cumplir 100 años en 2025, cumple 100 años. Entonces, o sea... y tiene formato romano también, porque abajo los arcos creo que tiene arco de ojiva. Cuando es de ojiva es influencia árabe. Tenemos mucho de árabe. De 100 personas que venían de España, 30 eran descendientes de árabes, pero ya cristianizados, ya que habían ellos confesado su fe, que era evidente que la Inquisición sabía que no eran árabes, no eran musulmanes, perdón. Pero, ¿verdad? Hay, aparte de la genética, aparte de la cultura, la arquitectura, el arte, muchas casas tienen ese arte mudéjar. Sí, ¿verdad? Sí, tenemos mucha arte que realmente, por lo menos una ley que dijera, ¿verdad? Que tratara de darle, que regule, que dé un formato por un tanto colonial, por lo menos en los centros históricos. Por lo menos, ¿verdad? Porque sí, ojalá. Nuestras construcciones, el tema del río, el puente San José también, mire, no se ha superado la forma de construir al formato romano, que era medio punto, los arcos con sus contrafuertes, el puente del San José es un buen ejemplo, el puente Vado Hondo, ¿verdad? Mire qué herencia la que tenemos también, ¿verdad? Un español viene, cualquier europeo, y ve esos puentes, y ve el puente del Molino y dice, no le va a extrañar, los puentes de Europa son así. Totalmente. O sea, pero bueno, ojalá. Al final esa es la reflexión que quisiera que usted hiciera. Nos queda que lamentarnos de lo que perdimos, lo lamentamos, pero ¿qué podemos hacer, Víctor Hugo, para cuidarlo, lo poco que queda, para preservarlo, mejorarlo, ampliarlo? ¿Se podrá hacer algo? ¿Cree usted? Pienso que vale la pena tomarlo en consideración, recuperar la fisionomía que teníamos y que por falta de una ley, por falta de no conocer la historia, la perdimos. Se autorizaban el derrumbe de casas con pilares romanos, o el derrumbe de casas con elegantes jardines, o los frontispicios con ventanas. Mire, la Antigua, usted ve una ventana y una puerta, y por dentro es un restaurante con todo lo bello y el jardín. Se puede hacer, es verdad, la Antigua nos muestra que se puede hacer. Sí, a lo mejor generar una unidad de conservación o de restauración
de tipos que llenen unos requisitos, no solamente un permiso de fabricación y que la hagan como quieran. O sea, los arquitectos ahí han fallado también. Los arquitectos muchas veces hay árboles que podrían quedarse y los derriban y no había necesidad. Y adoquinan y colocan, por ejemplo, las palmeras no son árboles, son plantas, pero no son árboles. El árbol sí es frondoso, el árbol sí da, ¿por qué? Porque da basura o da hojas, pero no debiera ser esa también, ¿verdad? O sea, los arquitectos tienen que comprometerse también. Ellos llevan historia del arte. Pasa que le apuestan, creo yo, más al modernismo, ¿verdad? Una ciudad mientras más moderna piensan que es más atractiva. Y yo creo, volviendo nuevamente a la antigua, es un claro ejemplo de que no. Sí, Antigua claro, es una combinación de modernismo, antigüedad, o sea... Podríamos ser más atractivos para las poblaciones que vienen si la fisonomía de Chiquimula fuera distinta. No fuéramos, porque modernismo, Chiquimula, en Mesoamérica, en este tercer mundo, en América, no podemos vanagloriarnos de ser una ciudad moderna, cosmopolita. Con solo meterse a YouTube y ver esos edificios entonces, por lo menos quedémonos con lo que tenemos, con lo que hemos tenido. Y cuidémoslo. Es exacto, pero sí, por lo menos, tratar de ¿verdad? Un cierto reglamento donde se pidan ciertas condiciones. Totalmente. ¿Verdad? Mínimo. Y ojalá que, por ejemplo, las autoridades trabajen en un centro histórico, que me parece sería fantástico, ¿verdad? Y poder cuidarlo. Yo creo que si el chiquimulteco se siente orgulloso por su cultura, por ser la cuna de la cultura, por sus músicos, por sus poetas, imagínense cómo nos sentiríamos si tuviéramos una ciudad tan conservada históricamente, ¿verdad? Bellísima. Mire, si esto se hubiera hecho hace 50 años, Chiquimula fuera... Bueno, pero ya sería no podemos... mucho más polo de desarrollo lo que es. Sí. Porque a pesar de ello, Chiquimula es una ciudad polo de desarrollo, esta región, el departamento, ¿verdad? Aquí las grandes empresas ponen primero su mirada, se han instalado, etcétera, etcétera. Bueno, usted tiene algo importante que compartirnos ya para terminar esta charla, de cual estamos agradeciéndole a la cooperativa Chiquimuljaes Micope, de las poquísimas instituciones, que realmente han valorado este bicentenario, le han dado su importancia y pues nos ha permitido hacer estos programas, conversar con el padre Milton, también un hombre que conoce mucho historia, y con usted, que ¿cuántos años tiene ya de estar investigando? Casi 20. 20 años de meter. Lo hago, créame que no lo hago por obligación, sino que cuando es fascinante, ¿verdad? Sí. Se apasiona. Esa es la palabra. Entonces, estoy pegado, no puedo. Cuando menos siento este documento es de 1000 páginas y lo mandé a imprimir porque no soy de PDF mucho, tengo que tenerlo, ¿sí? Sí, fíjese, es fascinante, como le digo, es infinita. Y uno, ¿verdad? Uno lo quiere hablar porque es cuando tiene algo, uno lo quiere contar y es bonito. Y gracias a Dios en Chiquimula me encontré con un sector educativo, ¿verdad? Fue un sector, pero no todo, y encontré medios de comunicación, instituciones como la cooperativa, que comparten también, ¿verdad?, ese gusto. Y entonces, para mí es un gusto, Carlos. Nos quería compartir algo, ¿verdad?, para cerrar este programa especial. Sí, yo cuando leí la historia de Luis Hermosilla, por leer la historia, ¿verdad?, cuando Chiquimula se elevaba a categoría ciudad, me di cuenta de lo que usted dijo, que termina triste, termina trágico. Y me conmovió, y ese día lo terminé de leer 11 o 12 de la noche. Y créame, Carlos, que me conmovió tanto que lloré realmente por la profunda tristeza de que alguien que dio todo, que se fue con gran ilusión, termina en la gran profunda pobreza, soledad. Entonces le hice una carta a Luis Hermosilla, prácticamente pidiéndole perdón por los chiquimultecos, ¿verdad? Por la sociedad que nos tocó. Se la voy a... Escuchémosla entonces, será importante realmente esto.
Ya lo coloqué, fue para que no se confunda la gente, ya le coloqué que pues era para, ya le arreglé ahí que en vez de que dijera 190 y tantos años, de que los bicentenarios. 200 años. Bueno, carta al padre Luis Hermosilla. Naciste en San Agustín, Acazahuastlán, allá por 1784, hijo de don Miguel, aquel militar español, y doña Francisca. Tuviste muchos hermanos, incluso 2 murieron a edad temprana. En aquella época era algo común. Muchos hijos los mantuvo en grandes limitaciones. A tus 18 años te graduabas de bachiller en filosofía en la Universidad de San Carlos. No tenías recursos, pediste exoneración de pago por tus exámenes, tu situación era especial y eras buen estudiante. Te hiciste sacerdote y a tus 27 años ya eras el párroco de Chiquimula. Las circunstancias y tu forma de ser te llevaron a ser elegido como diputado ante las Cortes de Cádiz para representar a Chiquimula. Qué gran alegría ir a España, Luis, la tierra de tu padre, y representar a esta tierra. Dejaste todo arreglado, hasta tu testamento, porque el viaje era largo y de gran riesgo, y lo corriste. En noviembre de 1820 te fuiste con muy poco dinero. Tu ruta fue por Omoa y llegaste a la Gran Asamblea. Cuando llegó tu turno, hablaste recio y preciso, y lograste tu cometido, que se elevara a categoría de ciudad de Chiquimula y a sus ayuntamientos catalogarlos como muy nobles. Pediste además que Zacapa, Gualán y Quesaltepeque fueran declaradas villas. Los historiadores han dicho que fueron títulos honoríficos, pero no lo creo así. Esos títulos no eran por un honor vacío. Lo que pedías era fecundo, estratégico, trascendente. Era colocar esta región como eje central de la administración pública y política. Lograste lo que buscabas para nuestra región. Y se vino esa dorada nota por barco fechada 29 de junio de 1821. Pero tú no, Luis. Tenías que quedarte, la asamblea continuaba y tú soportando la indiferencia y la prepotencia. La historia se precipitó y se vino la declaratoria de la independencia. La administración de rentas no te envió el dinero para que regresaras, te olvidó y te quedaste, gran Luis Hermosilla, en la más profunda pobreza sin poder regresar. El comercio y tránsito marítimo se estancó y todo el panorama cambió, y morías 1 o 2 años después. Terrible destino, Luis. No sé qué decirte. Siento vergüenza, tristeza. Creo que moriste pensando en tu papá español, o quizá en Chiquimula, tu tierra natal y por la que te fuiste. Espero hayas encontrado consuelo a la hora de tu muerte en el más hondo y vacío y la soledad. ¿Sabes? Hoy, 200 años después, una avenida lleva tu nombre y cada 29 de junio, fecha que se notificó la decisión de las Cortes de Cádiz, la Municipalidad de Chiquimula conmemora el logro que forjaste, que construiste. Yo ya estuve en 2 ocasiones ahí, es muy bonito, honroso, pero tu nombre, Luis, debe florecer por siempre. Creo, mi estimado Luis Hermosilla, que fuiste el mejor. Tu pueblo ha cambiado, las villas también florecieron. Gracias, Luis, por tu vida, y siento mucho, mucho tu muerte. ¿Sabes? Cuando leí tu vida, no dormí bien por estarte pensando. Me afectó tu obra y tu destino, y te he conocido. Espero te conozcan también quienes lean esta carta que te he escrito con mucho aprecio. Descansa en paz, Luis Hermosilla. Víctor Hugo Lobos, Chiquimula, junio del 2016. Qué preciosa realmente, muy bonita carta. Felicidades, Víctor Hugo. Creo que ese debe ser el sentimiento de todos, de agradecerle a este hombre que luchó porque Chiquimula fuera elevada a esta categoría y con ella pues, traer tantas cosas buenas para nuestro querido pueblo. Víctor Hugo, qué interesante, qué enriquecedor siempre conversar con usted. Ya lo hemos hecho varias veces, pero siempre aprendemos más, siempre sabemos más, siempre conocemos más.
Y hoy pues que estamos a pocas horas de celebrar el bicentenario de nuestra ciudad, el bicentenario tan importante para nosotros, una época y una fecha histórica realmente, pues ha sido aún mayor esta alegría que nos permite, gracias a Cooperativa Chiquimulja Esmicope, pues conversar con usted. Muchas gracias, Víctor Hugo, muy amable, felicidades por tantos años de investigación, felicidades por interesarse en la historia de su pueblo. Ojalá que hubiesen muchos Víctor Hugo Lobos que de verdad pudieran pues, meterse en la historia. Creo que encontraríamos muchas cosas fascinantes como lo ha hecho Víctor Hugo. Pues muchísimas gracias también a los amigos de producción acá. Víctor Hugo, ha sido un gusto, un placer conversar con usted, como lo hicimos con el padre Milton. Su mensaje final. Bueno, pues que veo con ilusión el futuro de Chiquimula, veo con esperanza el futuro de Chiquimula, veo gente interesada, ¿verdad?, en Chiquimula, y ese es, con eso termino, ¿verdad? Tengo ilusión, esperanza en Chiquimula, tengo la certeza que vamos a cambiar algo en Chiquimula, ¿verdad? Tenemos que ser una ciudad diferente. Ya somos una ciudad grande, siempre lo fuimos, pero yo espero que seamos mejores. Ojalá, pues ojalá, realmente creo que es un deseo que compartimos todos los que amamos esta tierra, los que queremos a Chiquimula y los que la queremos bien y mejor cada día. Gracias al fotógrafo e historiador Víctor Hugo Lobos Mendoza por esta oportunidad de charlar con él. Gracias, repito, a los amigos de Cooperativa Chiquimulja Esmicope, de las poquísimas instituciones, decía, que se han interesado por conmemorar como debe ser el bicentenario de la ciudad. Mi nombre es Carlos Franco y como siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Será hasta la próxima. Chiquimultecos, en el bicentenario de que nuestra ciudad fue elevada precisamente a esa categoría, recuperemos nuestra identidad y mostrémosla ante Guatemala y el mundo con humildad, pero con la frente en alto, porque tenemos tradición cívica, tradición cultural, tradición educativa, tradición patriótica, y por ello cada uno de nosotros al unísono digamos: vivo orgulloso de ser chiquimulteco. Cooperativa Chiquimulja saluda a Chiquimula, precisamente en esta hermosa fecha de su bicentenario de que fue elevada a la categoría de ciudad. Y ya que hablamos de culturalidad y de identidad, este es justo un buen momento para presentarles la versión en marimba del tema Vivo orgulloso de ser chiquimulteco, una campaña promovida por Cooperativa Chiquimulja, con el ánimo de levantar el ánimo, la identidad y de hacer que los chiquimultecos se sientan precisamente orgullosos de ser de esta tierra, de esta hermosa perla de Oriente. Así que, a cargo de la marimba Conejitas Molinecas, vamos a presentarles a continuación este hermoso tema, pero sonando en esa hermosa marimba, nuestro instrumento autóctono nacional. Así que, nuestra producción tiene listo el tema. Adelante.
Estimados amigos, ha sido un verdadero gusto, un verdadero honor llevarles a ustedes este programa especial. Gracias a Cooperativa Chiquimulja Esmicope por ser de esas instituciones que resaltan precisamente la importancia de estas fechas. Y también muchísimas gracias a la municipalidad que ha permitido también, pues entre esas actividades programadas, que Cooperativa Chiquimulja pudiese tener la oportunidad de presentar este programa especial. Para el Consejo de Administración, las diferentes gerencias y todos los colaboradores de Chiquimulja RL Esmicope, es un verdadero honor y un verdadero gusto haberles presentado este trabajo, este material televisivo y por supuesto también a través de las redes sociales. Agradecemos a la empresa Telecom por la oportunidad de lanzarlo a todos sus usuarios y por supuesto a aquellas páginas que lo pudieron haber compartido. Muchísimas gracias. Cooperativa Chiquimulja RL Esmicope felicita cariñosa y efusivamente a nuestra querida ciudad con motivo de su bicentenario. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Somos el cable que une Guatemala. Somos una empresa 100% chiquimulteca. Más de 20 años de servirle a nuestro pueblo y queremos tratarlos cada vez mejor. Por eso, para reportar tu servicio de internet o TV, Telecom pone a su disposición su número de PBX 7779 1000.